¿Qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles nuevamente por este medio a través de las redes sociales. Que esperando en el Señor que hayan pasado una noche pues placentera, ¿verdad? Pudiendo descansar y sobre todo poder descansar en la gracia y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la bendición de tener un domingo más, un día en que podemos, aún desde nuestras casas, alabar, glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a ir al Señor en oración. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, hacerlo siempre pidiendo la dirección y la soberanía del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y hoy nos permite, Señor, despertar, poder disfrutar de un día más, poder disfrutar del sol, poder disfrutar de la calor, de la lluvia, de las estrellas, de todo lo que tú nos das, Señor, porque todo tiene un propósito. Padre, ahora, Señor, te pedimos que en este día en especial, día domingo, día del Señor, día en que podemos escuchar tu palabra, podemos alabar tu nombre, Señor, nuestros corazones estén dispuestos, estén disponibles para escuchar tu voz, pero también para hacer tu voluntad. Perdónanos, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que pecamos contra ti constantemente, Señor. Sabemos que luchamos día con día por hacer las cosas que a ti te agradan. Que tu palabra, Señor, hoy nos instruya, nos guíe y que tu palabra sea nuestro alimento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, pues como les digo, es un día maravilloso, un día soleado aquí en la capital, en Jalapa, Veracruz. Y hoy quiero continuar compartiendo con ustedes el mensaje que estuvimos hablando esta semana, el jueves, estuvimos hablando acerca de la oración. Y bueno, realmente en Juan capítulo 17 encontramos a Jesús no solamente orando, sino donde nos revela su oración, donde el mismo apóstol Juan nos puede describir la oración de Jesús. Y la oración realmente no solamente dijimos es hablar con Dios. En Juan capítulo 17 del verso 1 al 5 que fue el que estudiamos, no solamente es hablar con Dios. A veces decimos, ¿verdad? Orar es hablar con Dios. ¿Y cómo puedo orar? No, pues habla con Dios. Así de la manera que hablas con una persona, con un amigo, ves a Dios y habla. Háblale. Bueno, la oración va más allá, es una intimidad entre los hombres redimidos por Cristo con su Padre Celestial. En pocas palabras, esa es la oración. Es la oración íntima entre el creyente y su Padre Celestial. Y eso lo vemos y lo encontramos a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios. Entonces del versículo 1 al 5, tal y como estudiamos el jueves, vimos cómo Jesús, lo que Jesús ora realmente. Ahora Jesús sabía que ya su hora había llegado, su tiempo final de estar aquí en la tierra ya estaba culminando totalmente, ya él iba a ser arrestado, él iba a ser llevado ante Pilato, él iba a ser enjuiciado y él empieza a orar. Pero ¿qué oraba realmente Jesús? ¿Y qué nos enseña a nosotros como creyentes, como cristianos, que debemos orar delante del Padre Celestial? Ahora nosotros tenemos la libertad de venir a la presencia de Dios, de venir a orar por un camino vivo y nuevo que Él nos abrió. Y nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y siempre con corazones sinceros, con corazones contritos y humillados, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él va a obrar a su manera, en su tiempo, y no a la manera de nosotros, ni al tiempo de nosotros. Pues ¿quiénes somos nosotros para que Dios
nos haga caso en ese momento, ¿verdad? Pero aún Dios oye y escucha nuestra oración. Él inclina, dice su palabra, su oído para escucharnos cuando nuestros corazones son sinceros delante de Él. Así que el Señor ora y empieza a orar, dice estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo se dirige al Padre Celestial, a donde está nuestro Dios en los cielos, y dijo: Padre, la hora ha llegado. Por eso les decía que Jesús sabía que su tiempo había culminado, estaba culminando en esta tierra, su tiempo final. Y ahora dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí Jesús está orando, no que el Padre quitara esa prueba. Él oró en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, dice: hágase tu voluntad. Y eso es lo que Jesús está orando aquí. No había tiempo para volver atrás, no había tiempo para orar porque el Señor le supliera o pusiera otro cordero, no. Aquí Jesús está diciendo: Padre, quiero glorificarte, quiero que tú seas glorificado y yo me glorifique en ti, o tú en mí. Entonces realmente lo que Jesús está orando aquí es que Él pueda hacer la voluntad del Padre. Que Él hiciera la voluntad del Padre, que Él cumpliese esa obra de redención hasta la muerte y muerte de cruz, donde se cumplirían las Escrituras tal y como lo profetizó Isaías 53. Jesús estaba orando eso. ¿Y qué es lo que realmente nosotros oramos? Como dijimos en la enseñanza pasada, ¿qué es lo que nosotros realmente oramos cuando vamos al Padre? Hágase tu voluntad. Padre, aquí estoy, cumple en mí tu voluntad, que yo sea un instrumento en tus manos para llevar el evangelio a otros, para dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, cómo tú me has cambiado, cómo juntamente con Cristo he muerto, he sido crucificado y he sido resucitado para vida nueva. Realmente mi oración delante de Dios es: Padre, ayúdame a mostrar en esta prueba la fe. Jesús oraba al Padre y todo el tiempo las Escrituras nos revela que Jesús apartaba un lugar, un espacio para estar a solas en intimidad con el Padre, porque Él sabía de igual manera que al cumplir la obra de redención, al cumplir el propósito de Dios, ese propósito traería bendición para la raza humana, para todo aquel que creyese en Él como su único Señor y Salvador. Ahí mismo dice en el verso 2 y 3: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese era el propósito de la obra de redención, que a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, nosotros viniendo a Él en arrepentimiento y fe, tengamos una relación íntima con el Padre Celestial. Que la raza humana pudiese conocer verdaderamente a Dios. A Dios no lo podemos conocer a través de una imagen, no lo podemos conocer a través de un hombre, sino a través de Jesucristo, quien es Dios mismo, a través de su palabra, y tener una relación íntima con Él a través de la oración. Ellas nos revelan al Padre Celestial. Pues esta es la palabra bendita, la palabra viviente, la palabra inerrante, la palabra verdadera de Dios, por medio de la cual nosotros podemos conocer al Padre Celestial a través de Jesucristo. Entonces la obra de Cristo traería bendición a la raza humana. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra, dice, que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque creemos que Jesús es Dios mismo y Él existía desde el principio, desde antes de la creación. Jesús ya estaba, pues Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios nos crió. Y ahí estaba Jesús,
ahí estaba el Padre, ahí estaba el Espíritu Santo. Juan 1:1 nos revela que desde el principio Jesús ya existía. Así que Jesús, su oración primaria en esta parte es hacer y cumplir la obra de redención, el sacrificio que Cristo tenía que cumplir por la raza humana, la cual traería salvación y vida eterna, y por medio de la cual conoceríamos al Padre Celestial, acercándonos a Él con corazones sinceros, corazones contritos y humillados. ¿Tú conoces al Padre Celestial a través de Cristo Jesús? Bueno, si no lo conoces, Dios te da la oportunidad a través de ese sacrificio. Pero lo primordial que vemos aquí es la oración de Jesús, la pasión con la que Jesús ora al Padre: quiero hacer tu voluntad. ¿Es esa tu oración día con día? Cuando te levantas de la cama dices: Padre, hoy quiero glorificarte, hoy quiero hacer tu voluntad, hoy quiero que se cumpla tu palabra en mí y que otros puedan ver a Cristo a través de mi vida. Wow, eso sería estupendamente maravilloso, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Pues eso es lo que Jesús estaba haciendo al orar. Y puedes escuchar la prédica, el mensaje que estudiamos esta semana que pasó, para que puedas entender un poco más. No vamos a pasar más tiempo ahí. Pero ahora, ¿qué sigue Jesús orando? ¿Qué es lo que sigue Jesús orando? Fíjate, Jesús ya está culminando. Haz de cuenta que tú estás ya casi, como decimos, entregando el paquete. Haz de cuenta que ya estás pasando o a punto de pasar por ese valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23. Haz de cuenta que ya estás ahí y que te estás presentando al Señor en oración. ¿Por qué orarías en ese último momento de tu existencia aquí en la tierra? Ese último suspiro que vas a tener aquí en la tierra, esa última oportunidad. ¿Cuál sería tu oración delante de Dios? Realmente, Padre, que aún en mi último momento tu propósito se siga cumpliendo en mí. Mira el versículo 6 en adelante, lo que Jesús seguía orando al Padre Celestial. He manifestado, dice, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Mira qué maravilloso. Vamos a ver aquí por quién está orando Jesús, por quiénes va a orar Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El Señor Jesús está diciendo aquí que Él ha cumplido con predicar la palabra, el mensaje de salvación. Desde el comienzo de su ministerio, en Mateo capítulo 4, verso 17, Jesús empezó a predicar y a establecer el reino de Dios y su justicia. Arrepentíos y convertíos, dice. Convencimiento de mi pecado y la espalda al pecado. Conversión, arrepentimiento de lo que he hecho, de mi enemistad contra Dios, y ahora dice la espalda al mundo, al pecado, a lo que era enemistad contra Dios, a lo que me separaba con Dios a través de Jesucristo. Entonces Jesús dice: yo he testificado, yo he dado a conocer tu palabra a los hombres, ¿sí?, que del mundo me diste. Miren, Jesús se está refiriendo en este momento a sus apóstoles, a los 12 que caminaban con él. Jesús va a empezar a orar por sus apóstoles. En pocas palabras, por su familia, por los suyos, por los que tú me diste, dice. Es más, el verso 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Hablando de sus apóstoles, hablando de los 12. Aunque sabemos que Judas no era realmente de Jesús, y eso lo vamos a ver ahorita. Ahora dice: yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿De dónde salieron los apóstoles? ¿De la presencia de Dios?
No, salieron del mismo lugar donde tú y yo hemos salido, del mundo. Ellos no salieron de estar en la iglesia, tocando el arpa, en santidad, de la presencia de Dios. No, no, no. Salieron igual que como salimos y somos llamados a salir todos, del mundo. Tuyos eran y me los diste, dice Jesús, y han guardado tu palabra. Tu palabra. Esto me recuerda en Juan capítulo 8, verso 31. Fíjense lo que dice Juan capítulo 8, verso 31. ¿Se acuerdan cuando, que ya lo estudiamos, incluso Jesús dice ahí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente que mis discípulos. Entonces, un verdadero creyente, un verdadero seguidor y fiel aprendiz del Señor Jesucristo, o sea, un verdadero discípulo, debe permanecer fielmente creciendo en la palabra de Dios, conociendo a su maestro, conociendo a su Señor. Ahora, en ese momento ellos tenían la palabra viva, la palabra andante, que era Jesús, Dios mismo, y lo podían escuchar y ver y palpar a Él. Nosotros tenemos su revelación, la bendita, inerrante, infalible palabra de Dios. Esta palabra inspirada que nos guía a nosotros y nos ayuda a nosotros a permanecer en el Padre constantemente. Ahora, entonces dice, tuyos eran, pues estaban en el mundo, pero Dios ya sabía quiénes serían verdaderamente de Él. Pues tal y como vimos, hemos sido predestinados. Dios sabe realmente y conoce el corazón del hombre. La oportunidad es para todos los hombres, la salvación es para todos, pero Jesús y Dios mismo sabe el corazón del hombre y quiénes verdaderamente vendrían a Él en arrepentimiento y fe. Tuyos eran, me los diste, dice Jesús, y han guardado tu palabra. Es más, dice Efesios capítulo 1, verso 4, si lo leemos ahí acerca de que suyos eran, dice Efesios, Gálatas, Efesios, capítulo 1, verso 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él ya sabía. Él ya sabía quién iba a ser salvo. Él ya sabía quiénes vendrían a Él. Ahora, esto no significa que porque Él ya sabe, bueno, pues entonces nos quedamos con la predestinación, ya no tenemos que predicar el Evangelio. No. ¿Cómo pues creerán y cómo invocarán si no han escuchado? Nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio. Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea. Mateo 28, versos 16 en adelante. Tenemos una gran tarea y una gran comisión. Entonces, estos eran los apóstoles de Jesús. Ahora dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden ¿de quién? Proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora han confiado, han creído. ¿Quién soy yo? Dice Jesús. Yo ruego por ellos, por los apóstoles, por los suyos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío, dice el Señor, es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Si ellos hacen su voluntad, si permanecen en el Señor, pues el Señor será glorificado en ellos. De la manera que Jesús decía en el verso 1, yo quiero glorificarte, Padre. Ahora ellos glorificarían al Hijo, haciendo su voluntad. Cada vez que nosotros hacemos la voluntad del Padre, glorificamos al Hijo. Porque el Hijo está en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, dice la Escritura, que hemos sido llamados a ser pequeños Cristos en esta tierra. 1 Corintios capítulo 2, verso 15.
Y dice que Él nos guarda. ¿Sabes por qué estamos seguros? Porque Él nos guarda. Porque Él nos cuida como la gallina cuida sus polluelos. Él nos conserva. Y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Ya no estoy en el mundo, dice. Ya Jesús estaba hablando en la oración como si ya él estuviera en el Padre Celestial, pues él sabía que iba pronto, ya estaría en la cruz y en la tumba y al tercer día la resurrección. Mas estos, dice, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Miren la seguridad que tenía el Padre, que Él regresaría al Padre Celestial, que Él vencería la muerte al tercer día. Ahora, escúchame bien esto que te voy a decir. Jesús está haciendo una oración sacerdotal. Jesús está haciendo una oración de sumo sacerdote. Porque Jesús está orando en la suma gracia y presencia de Dios. ¿Y quién era el único que entraba a la presencia de Dios una vez al año? El sumo sacerdote. Jesús está haciendo una oración sacerdotal por los suyos, en la plena presencia del Padre. Jesús está entrando ya a la presencia de Dios y está intercediendo por los suyos, por los que el Padre le ha dado y que han creído en Él, por los que han confiado en Él. Y ya no estoy en el mundo, dice, mas estos están en el mundo, ellos seguirán ahí. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién se perdió de los 12? Judas, el hijo de perdición. Aquel que no quiso nada con Dios, ni mirando a Jesús, ni mirando las obras de Jesús, ni mirando, ni teniendo la palabra viviente de Dios, se arrepintió verdaderamente de corazón. Estaba allí, era parte de los 12, pero no creyó en Jesús como su Señor y Salvador. Nunca fue parte, nunca se arrepintió verdaderamente. Y Jesús dice que Él guarda a los suyos. Él cuida a los suyos. A los que verdaderamente son de Él, son guardados por el Padre Celestial. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dice, a los que me diste, y los guardé y ninguno de ellos se perdió, porque era suyo. Ya era suyo. Si tú has creído en el Señor, has confiado en Él, has puesto tu fe, dependes de Él, caminas con Él en su voluntad, te arrepientes cuando caes, te vuelves al Señor, déjame decirte, eres del Señor, porque Él te guarda, y Él nadie va a dejar que te arrebate. Pregunto, acuérdate que estás ahí o estamos ahí ya en ese valle de sombra de muerte, partiendo de este mundo a la presencia del Señor. ¿Cuál sería nuestra oración final? Bueno, Jesús aquí está orando que el Señor guarde, porque seguiremos en el mundo. Y fíjate que una de las oraciones de nosotros como hijos de Dios, sabiendo que nuestra hora está llegando, está cerca, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Sabes por quién deberías estar orando? Y no solamente en el momento final de tu partida, en el momento en que ya estás a punto de partir a la presencia del Señor, sino todos los días de tu vida y de mi existencia en esta tierra. Mi oración debe de ser por mi familia, por los míos. Jesús oró por los suyos, oró por su familia, por los 12 apóstoles, y esa debe de ser mi oración día con día, porque ellos te conozcan, porque ellos vengan al arrepentimiento, porque ellos vengan a la fe, porque ellos permanezcan fieles a ti, Señor, y que tú los guardes del mundo, cuando ellos crean en ti, cuando ellos se conviertan a ti de todo corazón.
Y el Señor es poderoso, dice la palabra, para guardarlos en sus manos. Esa debe de ser mi oración. Esa debe de ser mi plegaria y mi súplica día con día delante del Señor. Señor, que te conozcan los míos, mi familia, mis hermanos, mis hijos. Guárdalos de este mundo, Señor, aléjalos, apártalos. Esa debe de ser mi oración. Esa es la oración ya final de Jesús. Pero ahora, dice Jesús, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Mira, dos cosas más por las cuales Jesús oró por los suyos. ¿Sabes cuál fue? Aparte de decir guárdalos, aparte de que lo conocieran, de orar por los suyos, unidad familiar, que sean uno así como nosotros. Uno. Eso no lo vemos. Los padres por un lado, los hijos por el otro, tomando rumbos diferentes, tomando decisiones diferentes, pero no hay unidad. No hay amor. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento y de amor a Dios. El centro de la familia, el centro de nuestras vidas debe de ser Dios. Tiene que ser Dios para que haya unidad, así como la hubo entre el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, es porque había un conocimiento pleno de quién era Dios. Y mientras nosotros no pongamos a Dios por delante, yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos a Jehová y lo adoraremos y le serviremos solamente a Él, y ustedes decidan a quién servirán. Entonces, mientras nosotros no tomemos esa decisión fielmente de adorar y servir al Señor, déjame decirte que nuestras familias se destruirán, agarrarán rumbos diferentes, tomarán decisiones diferentes que más que conducirlos a la presencia de Dios, los conduce hacia un pozo sin salida. Eso es lo que está orando Jesús. Que sean uno como nosotros, verso 11. Verso 12. Que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Que estemos contentos y agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Porque el Señor ha sido bueno y maravilloso. Yo, dice el Señor, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cuántas familias no están descontentas con lo que tienen? ¿Cuántas familias no quieren lo que tiene el vecino, lo que tiene el otro, lo que tiene aquel, porque no están contentos en sí mismos, en lo que Dios les ha dado, en lo que Dios les ha bendecido? Y ya no hablemos del mundo. Pero aún en Cristo no hay gozo, no hay satisfacción, porque no estamos contentos en el Señor. El Señor dice en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. Mi deleite es buscar a Dios, conocer a Dios, satisfacerme en el Señor. Y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Porque el Señor sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Entonces mi necesidad es buscar a Dios. Y Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios es dueño de todo. Dios es dueño del oro y la plata. Así que a Dios no le falta nada para suplirnos lo necesario. Yo les he dado, dice, tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Yo les he dado a conocer tu palabra. ¿Y sabe por qué nos aborrece el mundo como cristianos?
Porque conocemos la palabra de Dios y porque amamos a Dios y porque queremos obedecer y porque queremos ser uno en el Señor y porque queremos tener el gozo completo en el Señor. Por eso el mundo no nos ama. Porque no ama la palabra de Dios, sino que la aborrece. Yo les he dado tu palabra y esa palabra dice, la hemos guardado. Lo dijo de los apóstoles, ellos han guardado tu palabra. Y el mundo los aborreció en ese momento a los apóstoles. Porque no son del mundo. Fíjate, tú y yo ya no somos del mundo. En ese momento dice Jesús, ellos ya no son del mundo. Pues ahora te aman y te conocen a ti, Señor. Y ahora sus vidas son para glorificarte a ti. Ya no son del mundo. Como tampoco dice Jesús, yo soy del mundo. Por eso nosotros tenemos que ser fieles aprendices y seguidores del Señor Jesucristo para ser como Jesús y semejantes a Jesús. Y como Jesús ya no era del mundo, nosotros tampoco somos del mundo, porque conocemos la palabra de Dios. De modo, 1 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, en el Señor, todas serán hechas nuevas. Pero necesitamos permanecer en Cristo. Incluso ahí en Juan capítulo 8, me recuerdo cuando los fariseos fueron confrontados por Jesús. Los fariseos confrontaban a Jesús, pero realmente Jesús terminaba confrontándolos a ellos. Y ellos no creyeron en la palabra de Jesús. No creyeron verdaderamente quién era Jesús, pues no quisieron dejar su religiosidad, su idolatría, su falsedad, siendo conocedores de la palabra de Dios. El que es de Dios dice, verso 47, Juan capítulo 8, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué aborrecían a los apóstoles? Porque ya no eran del mundo. Y cuando tú ya no eres parte del mundo, cuando ya no te gusta el vicio, cuando ya no te gustan las fiestas mundanas, donde pura carnalidad, donde pura mundanidad, y ¿por qué no te gustan los carnavales? ¿Y por qué no vas al carnaval de Veracruz si es diversión y eso te hace sentir bien? ¿Y por qué ya no vas a fiestas? No, porque ya no soy parte del mundo. Porque ahora mi ciudadanía ya no es mexicana, ahora es ciudadano del reino de los cielos, Filipenses 3:20. Por eso ya no soy parte del mundo. Por eso ya no actuamos como el mundo. Por eso ya no vivimos como el mundo. Porque ya no soy parte del mundo. Por eso no apruebo el aborto. Por eso no apruebo el matrimonio igualitario, porque ya no somos parte del mundo. Porque todo lo que es pecado delante de Dios, nosotros, dice la Escritura, tenemos que repudiarlo. Y eso no quiere decir que Dios no les ama. Dios les ama y por eso vamos a ver más adelante que les llama al arrepentimiento. Porque Él quiere que todo mundo le conozca. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjate la oración de Jesús. No te estoy pidiendo, Señor, que te los lleves, pues ya son salvos, pues ya te conocieron, ya han guardado tu palabra, que sean uno, que sean santos. No. Yo te pido, Señor, dice el Padre, yo te pido que los guardes, que los cuides, que los protejas. Porque ellos van a seguir en el mundo y van a enfrentar situaciones en el mundo y tendrán que ser fieles en el mundo, a perseverar y a seguir adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de su fe, el Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que tú los ayudes a través de tu Espíritu Santo y los impulses hacia adelante y no hacia atrás. Y esa es nuestra tarea, seguir adelante. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, vuelvo a repetir. Como santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Llegamos a este punto culminante de la oración de Jesús por sus apóstoles. Todo lo que Jesús viene orando, todo lo que Jesús viene presentando al Padre desde el versículo 1, que Él cumpla, que se haga la voluntad del Padre, que Él sea verdaderamente ese Cordero para que la gente lo conozca. Ahora, Señor, me has dado a estos, yo los he guardado, yo te pido, Señor, por ellos, yo no te pido por el mundo, te pido que sean uno, te pido, Señor, que tú los cuides, te pido, Señor, que tengan mi gozo cumplido, te pido, Señor, que ellos permanezcan en tu palabra, cumplan tu voluntad, que no los quites del mundo. Pero ahora dice el Señor, santifícalos, santifícalos. Estos, Señor, han sido separados para ti. Sabes que cuando has venido a Cristo Jesús como Señor en arrepentimiento y fe, y has creído en Él como tu único Señor de tu vida, el Rey de tu vida, el director de tu vida, has sido llamado a ser santificado. Él ha separado del mundo para que seas de Él, para que vivas para Él, para que tu vida lo glorifique a Él. Por eso dice ahí el Señor Jesús en la oración, santifícalos. ¿Y cómo nos santificamos? En tu verdad. Tu palabra es verdad. La única manera de que una persona convertida sea santa es permaneciendo en la verdad, en la palabra de Dios. Es la única manera. Pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios viene el conocimiento pleno de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si permanecemos en la palabra de Dios, somos separados para Dios, tendremos una mente renovada, una vida renovada. Y entonces dice, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, dice el Salmo 1. Por eso es importante el conocimiento, el estudio, la meditación y la práctica de la palabra de Dios, porque eso se llama santidad, separados para Dios. Tenemos que vivir en santidad. Santifícalos. Señor, sepáralos del mundo. Señor, que te conozcan, Señor, que te glorifiquen, Señor, que sean uno en esa santidad, en esa santificación. Para Dios es importante la santificación. Para Dios es importante que seamos santos. Miren lo que dice la Escritura ahí en Levíticos. Vamos a leer Levíticos, capítulo 11. Levítico, capítulo 11, verso 44 y 45 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Y esta era la responsabilidad del pueblo de Dios, ser santo delante de un Dios que es santo. Miren ahí Levíticos capítulo 19, verso 2. Levítico 19, verso 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquel que los sacó de Egipto, aquel que los sacó de la esclavitud del pecado, aquel que los estaba sacando de su condición, es santo. Y él quería que su pueblo fuese santo delante de las naciones, delante de todos los pueblos. El pueblo de Israel tenía una gran responsabilidad delante de Dios y delante de todos los demás. Ser ejemplo para las demás naciones. Ser un espejo para los demás. Las demás naciones tenían que ver en Israel al Dios santo, al Dios que los había libertado.
Pedro en su carta repite lo mismo que había dicho el Señor a Moisés en Levítico. Ahí en Pedro, capítulo 1, si lo buscamos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice así: sino como aquel que os llamó, ¿y quién nos llamó? Dios. Es santo, ser también vosotros santos en toda, dice, vuestra manera de vivir. Aquí tenemos un mandato de parte de Dios, un imperativo. Dios nos está diciendo tu obligación y mi obligación y la obligación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era ser santo. Él no te está dando una opción, Él no nos da opción en este caso. Él te está ordenando que eres un hijo de Dios. Mi obligación es reflejar la santidad de Dios. Ser santo, porque Él es santo. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando y mostrando. La santidad es uno de los atributos de Dios. En Isaías capítulo 6 encontramos el atributo de Dios. Dice ahí, Isaías capítulo 6, dice, verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No estaba diciendo que amor, amor, no estaba diciendo que perdón, perdón. No, en ese momento dice santo, 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 porque de ahí de la santidad de Dios deriva todo lo que Dios es. Santo, santo, santo. Por ende, Dios desea tener un pueblo santo, un pueblo que le glorifique, hombres y mujeres que vivan delante de Él y delante de los demás como Él es. El Salmo capítulo 24, verso 3, dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quiénes subirán? ¿Quiénes se sentarán en delante del Señor, en la presencia del Señor, en un lugar santo y sublime? Tal y como dice aquí, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El que ha sido lavado, el que ha sido limpiado, el que ha sido transformado por el bendito poder del Señor. Santifícalos, dice el Señor. En Juan capítulo 17, regresamos nuevamente. El Señor dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Está orando por sus apóstoles, está orando que permanezcan en uno, sean uno solo. La iglesia debe de ser una sola, la familia debe de ser una sola. No debe de haber división, no debe de haber contiendas, no debe de haber enemistad, pues nuestra tarea y nuestra obligación es glorificar al Padre Celestial. El problema es que no vivimos de esa manera, en unidad. No vivimos con el gozo cumplido en el Señor y no vivimos deleitándonos en la palabra del Señor. Y esa debe de ser la oración de cada uno de nosotros delante del Señor día con día. Y al final entonces santifícalos. Santifícalos. Ese es el deseo del Señor, que seamos santos delante de Él. Santifícalos en tu verdad. En la palabra de Dios yo me santifico, yo me purifico, yo me limpio, yo me transformo, porque es la única que me refleja la santidad de Dios y en la cual yo me puedo ver cara a cara delante de un Dios santo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué nuestra santificación es tan importante para Dios? Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice así:
seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice el Señor, nadie verá al Señor. Por eso es tan importante que nosotros seamos santos delante del Señor, porque sin santidad, dice el Señor, nadie verá al Padre. Y Dios desea que un día nosotros le veamos a Él cara a cara. 3 cosas muy importantes de la santidad, de la santificación, cuando Jesús dice santifícalos, que sean santos. Han sido separados, pero ahora que sean santos. Número 1, nosotros hemos recibido una santificación posicional en mí. Efesios 1:13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, yo he sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, las cuales son las arras de vuestra redención hasta la posesión adquirida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy santo porque he sido separado por medio de su Espíritu Santo a través de la fe y el arrepentimiento en la obra de redención a través del sacrificio de Cristo Jesús. Esa es una santificación posicional. Nadie me la puede quitar, nadie me la puede arrebatar. Yo ya he sido llamado a ser santo, separado para Dios. Es más, dice ahí en Primera de Corintios, si leemos rápidamente Primera de Corintios, vamos a ver, capítulo 6, verso 11, dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, ahí está. Por medio del Espíritu de Dios, yo ya he sido, a través de su palabra, dice ahí, mas estos eran algunos, pero yo ya habéis sido lavado, habéis sido santificado. Cuando fui lavado, ahora he sido separado para Dios, ya habéis sido justificado por la gracia del Señor Jesucristo. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está. Hemos sido, dice el Señor, sabiduría. Hemos sido justificados. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Ahora dice, ahora esa justificación me ha santificado. Ahora yo he sido llamado a ser santo y he sido comprado. Redención significa compra adquirida por Dios. Él me compró a mí. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Fuimos comprados. Aleluya. Entonces hay una glorificación, hay una santidad posicional. Yo soy santo. Yo he sido llamado a ser santo. Yo ya soy santo. ¿Sí? Número 1. Número 2. Hay una santificación que es progresiva. Una santificación diaria. Una santificación continua. Yo he sido llamado a santificarme diariamente y continuamente. ¿Y cómo me voy a santificar? Por medio de la palabra de Dios. Yo necesito esa santificación progresiva. A veces pensamos que venir a Cristo, bueno, ya soy salvo, ya repetí una oración, ya soy un hijo de Dios y ahora yo vivo como el mundo. No. Hay una santificación progresiva, constante, diaria, continua, todos los días de mi vida. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice ahí: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hemos sido llamados ¿a qué? A santificarnos. Santificación progresiva, constante. Yo he sido llamado, dice Pablo, a las iglesias de Corinto para que sean santas,
Constantemente. Constantemente tú y yo necesitamos arrepentirnos, constantemente necesitamos estar en la palabra del Señor para vivir en santidad diario, diario. Por eso ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, diario. Santificación progresiva, diaria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y eso no viene solamente así nada más. Eso viene en una santificación diaria y continua. Es mi deseo despojarme del viejo hombre para que entonces ese hombre glorifique a Cristo Jesús. Y eso era lo que tenían que hacer los apóstoles. Para poder ser uno y para poder tener el gozo cumplido en el Señor y para poder tener esa unidad, deberían de permanecer en la palabra de Dios, conociéndolo a Él diaria y continuamente. Entonces hay una santificación posicional, hay una santificación progresiva, pero también hay una santificación glorificada. Y esa es cuando yo llegue a la presencia de Dios, donde seremos santos por toda la eternidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 15, dice esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso... Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí está la glorificación en la plena presencia de Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? La oración de Jesús, todo lo que Jesús oraba en la presencia del Padre Celestial. Es algo maravilloso y que nos enseña verdaderamente a nosotros como pastores, como líderes, como padres de familia, como jefes de familia, lo que verdaderamente el Padre nos enseña a nosotros en la oración modelo. La oración modelo no es el Padre Nuestro, la oración realmente modelo de Jesús es esta. Esta es la oración, porque aquí es donde Jesús abre su corazón con el Padre Celestial, entrando como sumo sacerdote a la presencia de Dios para interceder por los suyos, para interceder que Él haga la obra del Padre Celestial. Y mira lo que Jesús oraba. Jesús nunca oró, Señor, prospérales, Señor, dale sobreabundantemente, Señor, dale, Señor, mira que si tú les bendices, yo en el nombre. No, Él no oró eso. Dale sanidad, quítale todos los problemas, en el nombre de Jesús rechazamos toda acechanza del enemigo. No, dijo guárdalos, Señor, pero que cumplan tu voluntad, porque van a seguir en el mundo, porque van a seguir en esta tierra, porque van a ser rechazados, pero Señor, guarda su fe, guarda su corazón, que ellos sigan firmes, sigan perseverantes y sigan adelante. Eso es lo que debemos de estar orando como padres, como madres, por nuestros hijos, por nuestra familia. Jesús oró por los suyos, oró por su familia. Y hoy quiero decirte, como padre, como madre, como líderes, oremos por nuestras familias. Tristemente, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de situaciones, muchos corazones se están enfriando más de lo que ya estaban. Para muchos el estar en casa ha sido mejor que el congregarse, porque ya nadie te dice que tienes que leer, ya nadie te dice que tienes que vivir en santidad, y están viviendo de una manera desordenada muchas veces. Dios nos manda a vivir en plena unidad, en gozo y en santidad. Eso es lo que produce el Señor en nosotros, santidad, santificación.
separados para Dios, separados del mundo, porque un día viviremos por la eternidad delante del Padre Celestial. ¿Y con qué cara nos vamos a presentar delante de Dios si nuestra vida no ha glorificado a Dios, a nuestro Padre Celestial? Así que cuando cantemos, recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra, es porque mi vida verdaderamente está siendo puesta a los pies del Señor en plena santidad. Vamos a orar y yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que el Señor esté obrando en tu vida y que hoy tengas la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu corazón delante de un Dios que dices que es tu Padre Celestial? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido deleitarnos en tu palabra, en la oración que tú has hecho, Señor, pues por la obra que has hecho por los discípulos, que has hecho por los tuyos, los que el Padre te dio y que tú los has guardado, Señor. Gracias, Padre, porque en tus manos estamos seguros. Sabemos, Señor, que no importa que venga lo que venga, la tempestad que venga, la pandemia que venga, sabemos que somos tuyos y que si vivimos, vivimos para ti, si morimos, morimos para ti. Esa es nuestra esperanza de fe, nuestra esperanza de gloria, Señor, que un día nos pararemos cara a cara delante de ti. Padre, perdónanos nuestras faltas, perdona nuestros errores de todo corazón, Señor. Y ayúdanos a permanecer en tu palabra viva y eficaz, a ser santos porque tú eres santo, Señor. Oh Padre, te pido, Señor, por cada una de las personas que escuchan tu palabra a través de las redes sociales, Señor. Que meditemos en nuestra condición, que meditemos en nuestras vidas y que entendamos, Señor, que solo hay un propósito en tu palabra, conocerte y glorificarte. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y seguimos orando también, Señor, por aquellas personas que están pasando todas estas situaciones, que están pasando necesidad, desempleo, por las que están en los hospitales, por los médicos, Señor, por los de limpieza, por todas las personas, Señor, los paramédicos, Señor, que están pues metidos de lleno en esta situación, atendiendo a los de esta pandemia, a los de las funerarias, Señor. De igual manera hay tanto contagio, hay tantas personas que han perdido la vida. Señor, oramos por ellos, que traigas paz y consuelo y que pueda cumplirse tu gozo aún en medio de esta situación. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Muchas gracias, queridos amigos, queridos hermanos. Yo espero que sigamos meditando en la palabra de Dios. Ahí en tu casa, sigue leyendo y quedamos pendientes todavía con Juan capítulo 17. Todavía nos toca del verso 21 en adelante para concluirlo. Y pues ánimo, hermanos, ánimos. No dejes de leer tu palabra. Que Dios te bendiga. Amén.